Hola, ¿cómo están? Estamos en otro capítulo de Falacias Libertarias y esta vez vamos a hablar sobre desigualdad. ¿Es así, Guido? Sí, ¿cómo estás, Chuli? Bueno, antes que nada quería recordar que ya estamos con el libro de Falacias Libertarias en las librerías, así que estamos muy contentos, ya lo pueden comprar todos los que quieran y está ahí disponible, en el cual pueden ver todo lo que vemos en los videos mucho más desarrollado, con todos los gráficos que exponemos, con toda la información que damos, ahí escrita y me parece que le va a resultar interesante a todo el público. Bueno, entonces ese es un muy buen dato. Recuerden que el libro de Falacias Libertarias ya está en todas las librerías del país. Sí. Perfecto. Bueno. Ahora buenas, sí. Buenas, digamos. No sé si no controlé todas, pero en las mejores seguro. Bueno, pero volvamos entonces ahora a nuestro capítulo. ¿Qué opinan los libertarios sobre la desigualdad? En términos de desigualdad, no es un problema para los libertarios. Al revés, funciona la desigualdad como algo natural y como algo que funciona como un incentivo a el crecimiento. Yo tengo dos personas, una gana 99 y otra gana 1. Entonces vos mirás el raulsiano, que es el que más tiene contra el que menos tiene, uy, es 99, qué desigual es esto. Entonces sucede que el tipo que, digamos, gana 99 se rompe el lomo laburando todo el día, y el que tiene uno en realidad tiene uno en base, digamos, a la cantidad de uña en sangre que entrega día a día, de tanto rascarse. O sea, básicamente yo veo que otra persona genera una cantidad de ingresos porque da bienes de mejor calidad hacia la sociedad, o como lo quieran llamar los libertarios. Entonces, esa ventaja que obtuvo una determinada persona lo que hace es incentivarme a mí, que estoy afuera de esa ventaja, a tratar de lograr de servir con bienes de mejor calidad hacia la población en general. O sea que la desigualdad lo que hace es en realidad un motor de crecimiento para los libertarios. Entonces la desigualdad es positiva, es natural y es positiva. No hay ningún economista, ningún político más pro mercado que yo. Acá no, claramente, no importa hasta qué punto lleguemos, ¿no? No importa si te morís de hambre o lo que fuera, sino que la desigualdad es necesaria y no hay nadie que tenga que intervenir con eso. Sino que vos vas a encontrar el mecanismo para tratar de subsistir y no morirte de hambre. ¿Qué desigual es esto? Y no morirte de hambre y tener una casa y poder irte sin delinquir, porque como vemos en otro video, tampoco podés, ¿no? Digamos, tenés que encontrar la forma de progresar de la mejor manera posible y con las condiciones que tenés. Esto, digamos, bueno... Es un poco raro, ¿no? Tiene bastantes problemas, es dejar liberado un poco todo al mercado. ¡Queremos libertad, papito! Más que nada por las condiciones, porque esto es importante, siempre machacamos con esto, las condiciones iniciales. ¿Cuáles son las condiciones iniciales? Bueno, hoy Tomás Piketty, el más reconocido en materia de distribución del ingreso, que nos habla de que el 10% más rico concentra a nivel mundial, ¿no? El 10% más rico concentra más de la mitad de la generación, digamos, de los ingresos a nivel mundial. Con lo cual tenemos una economía muy concentrada. Y aparte, el 10% más rico comparado con el 10% más pobre, el 10% más rico es 31 veces más rico que el pobre. O sea, imaginémonos, ¿no? O sea, si el promedio es 1.000, supongamos que alguien gana $1.000, el otro gana 31. O sea, y el que tiene uno en realidad tiene uno en base, digamos, a la cantidad de uña en sangre que entrega día a día, de tanto rascarse. Es un disparate. A nivel de desigualdad, Piketty hace mucho hincapié en esto porque es bastante preocupante los niveles de desigualdad, cómo se vienen incluso aumentando en los últimos años. En Argentina no está exenta esta cuestión. El 10% más rico concentra el 40% del ingreso argentino, lo cual habla a las claras de una problemática, ¿no? ¿Hasta qué punto esta desigualdad, hasta qué punto está funcionando incluso para los mismos libertarios? Esto como un incentivo, ¿no? Que el 10% más rico concentre la mitad de los ingresos. ¿Qué incentivo realmente genera en la población? Genera crecimiento Argentina con cercano a un 40% de pobreza. ¿Cuáles son los casos? Porque también podemos ver, bueno, ¿cuáles son los casos de la economía? Bueno, encontramos el mayor PBI a nivel mundial, que es Estados Unidos, por ejemplo, cual uno podría decir, bueno, okay, acá tiene mayor ingreso, tiene un potencial enorme. Y después tenemos, por ejemplo, el caso de los países nórdicos, que también lo vimos en otro video. Bueno, ok, ¿cuál está funcionando mejor? Porque PBI tiene un PBI mucho más grande de Estados Unidos, o sea que uno podría decir, bueno, buenísimo, está funcionando mejor, está... Bueno, no, va por ahí, va por ahí. Camino. Estados Unidos es súper desigual, lo que está obteniendo es una esperanza de vida más baja. De hecho, ya está superado incluso hasta por China en expectativa de vida de Estados Unidos. Tiene el problema de obesidad, de drogas, de deportación de armas, como también vimos en otro video, y toda la violencia con homicidios, bueno, y demás. En definitiva, una sociedad desigual no es una sociedad mejor. O sea, lo vemos claramente en el país número 1 del mundo, que es Estados Unidos.
es una sociedad desigual y es una sociedad que no es ejemplo, digamos, en los indicadores sociales no es ejemplo de nada. Y sin embargo he encontrado sociedades más igualitarias como los nórdicos, en las cuales sí son el ejemplo, en el cual a uno le dan más ganas de parecerse. Pero a mí lo que me parece interesante también ahí destacar es el caso del keynesianismo. Ahí Keynes tiene una visión bastante distinta. Él lo que planteaba es, ok, si yo tengo una mala distribución del ingreso y tengo ingresos bajos, justamente va a decir, eso es una posibilidad para hacer crecer a un determinado país. Él va a hablar de un término económico que se llama propensión marginal a consumir. Decirlo mal y pronto, si yo vuelco dinero a la economía, ¿cuánto de ese dinero va destinado a consumo? Digamos, por ejemplo, si ahora doy $1.000, vuelco $1.000 a través de la manera que sea, el gasto público, no necesariamente dándoselo en la mano. Y de ese dinero, si yo vuelco $1.000, gastan 800, hay una propensión de 0,8, del 80% para volcar en gasto. Entonces, ahí ¿qué es lo que ocurre? La reactivación de esa economía es mucho más sencilla. Entonces, en economías en las cuales tenés mayor grado de pobreza, es más fácil la reactivación económica. La mala distribución del ingreso puede ser una oportunidad para tratar de equilibrar estas cuestiones y no para desequilibrarlas. Y esto da una posibilidad de crecimiento a los distintos países. De hecho, las políticas keynesianas son más efectivas en sociedades que hay más consumo que en sociedades que tienen más posibilidades de ahorro, ¿no? Naturalmente, porque si uno vuelca dinero y las personas ahorran, la economía tarda más en reactivar. La lucecita de esperanza que podemos decir es, ok, si hacemos actividad inteligente, si lo que hacemos es políticas públicas interesantes que puedan reactivar la economía, podemos salir adelante más fácilmente que si tuviésemos una economía de ricos, vamos a decirlo así. Pero más allá de eso, ¿cómo medimos? Me parece eso interesante. ¿Cómo medimos la desigualdad? Bueno, tenemos dos grandes formas de medirlo. Una es con el coeficiente de Gini, que es un economista italiano que ideó un coeficiente en el cual divide la sociedad en quintiles, o sea, en 5 partes, y lo que hace es decir, bueno, cuánto, como un poco con el análisis que hacíamos recién con Piketty, cuánto del primer quintil se lleva del ingreso total, ¿no? O sea, así lo divide perfecto. por quintil. Entonces, de esa manera determina quiénes son los que más se apropian del ingreso. Ahí, obviamente, el coeficiente de Gini los que da mejor son los nórdicos, da muy mal Latinoamérica. Pero después hay otra forma, digamos, que es la que más se mide en Argentina, que es la participación del salario en el ingreso. La participación del salario en el ingreso. Que en el gráfico que tenemos ahí también en el libro de Falacias Libertarias, lo que podemos ver es esa evolución que se da, también un crecimiento desde el 2002 hasta el 2014, 2015. Se da un crecimiento en el cual se supera el 50% de la participación del salario en el ingreso. Esto el famoso 50-50. Para los que... Exacto. Para los más jóvenes, que digamos la premisa del peronismo era el famoso 50-50, ¿no? Mitad para el capital, mitad para el trabajador. Bueno, recién se cumplió del 2011 en adelante hasta el 2016 y después se cae. Es un indicador, el coeficiente de Gini también es un indicador simplificado porque dentro de cada estratificación puedes tener diferencias. La Argentina es una sociedad que por lo general históricamente ha sido más igualitaria que el resto de Latinoamérica y últimamente se está, digamos, perdiendo. Se está transformando un poco. Está siendo más similar al resto de los países de Latinoamérica. Y eso, sin embargo, no significa que haya, digamos, un gran motor de crecimiento para, por ejemplo, el 40% de pobres. Correcto. Sí. No hay motor de crecimiento, digamos, desde ese sentido en Argentina. No es la desigualdad la que genera la reactivación, sino las políticas públicas que haces y que aplicás en función de la desigualdad que tenés. Si a vos, a partir de la desigualdad, hacés políticas públicas para reactivar la economía, es cierto que si vos, por ejemplo, tenés un alto índice de pobreza, generás un crecimiento más rápido, porque vos en cuanto volcás dinero hacia la gente que tiene mayor pobre, vamos a decirlo así, la gente más con menores ingresos, vos lo que generás es que si vos le volcás dinero, automáticamente va a consumo. ¿Y a consumo qué es? Que las empresas venden más. Vendés más alimentos, entonces automáticamente la empresa de alimentos produce más, contrata más personal y se produce... por poner un ejemplo de alimentos y consumen todos los bienes en general, se produce una reactivación económica mucho más sencilla que, por ejemplo, al mejor estilo de lo que pasó en el gobierno de Macri, haces una baja de retenciones. Una baja de retenciones que implica, bueno, que en realidad muy posiblemente muchos del sector agropecuario ahorraron más. Entonces, ¿para qué me sirve que, le hago un favor o le hago una política pública en pos de un sector que está favorecido por las distintas condiciones que hay? Entonces, ¿qué es lo que hago? Si yo beneficio a ese sector, lo que hago es incentivar el ahorro de ese sector. En cambio, si yo beneficio a los sectores más desprotegidos, lo que hago es que se vuelca consumo. O sea, hay una diferencia fundamental y eso es diferencia de políticas públicas, ¿no?
y retirarnos del mercado, como plantean los libertarios, que es, por ejemplo, eliminar las retenciones, lo que va a hacer es que haya más ahorro de un determinado sector, en este caso del campo. No hay ningún economista, ningún político más pro mercado que yo. Va a haber un mayor ahorro no del campo. No necesariamente que eso se vuelque para una distribución. En Argentina muy seguramente eso se vuelca a la compra de dólar y aumento del precio del dólar. O sea, no hay muchas más vueltas con respecto a eso. O de las propiedades, donde decidan ahorrar, digamos. Pero no se va a ver reflejado necesariamente en un mayor consumo de bienes. Ese es el problema que tenemos y eso es política lisa y llana, política económica lisa y llana de lo que vos podés hacer y a quienes decidís beneficiar o perjudicar. A veces dicen, bueno, ¿por qué hinchan tanto con el campo? Hay que dejar al campo que crezca. Bueno, está bien, listo, hay que financiar todo lo que se quiere hacer y cómo uno se plantea financiarlo, ¿no? Te hago una pregunta un poco más, digamos, no voy a decir filosófica porque no es eso y no es en donde estamos para hacer esa pregunta y tampoco tengo mucha idea, pero ¿qué pasa cuando vivimos en sociedades tan desiguales? Digamos, ¿es eso lo que queremos? ¿Es una cuestión simplemente de que, bueno, si yo me salgo listo y la cosa se soluciona y sigo con mi vida? ¿Qué consecuencias trae? Bueno, en sociedades desiguales, un poco, de nuevo, como ya vimos en otros videos, tenemos generalmente un mayor grado de violencia, lo cual eso nos repercute a todos, por ejemplo, ¿no? Ese es un factor determinante. Entonces, nos interesa vivir en una sociedad más desigual, en la cual tenés que estar en una sociedad más violenta, en una sociedad en la cual uno no tiene ganas de estar, ¿no? A veces, o sea, dice, bueno, ok, estas carencias, tengo ganas de ver estas carencias alrededor. A nosotros nos pasa, a los que vivimos en Capital Federal, de ver tanta gente durmiendo en la calle. Es Totalmente, algo que nos guste, estaba pensando exactamente en eso. Es algo che, este entorno es algo que está mal, es algo que está mal claramente. Y aparte hay algo que nunca se mide, porque uno no, sobre todo en esta sociedad en la cual cada uno está pensando en lo suyo o muy metido en lo suyo, ¿cuánta potencialidad se pierde ahí, no? 40% de pobreza en Argentina. Toda esa gente que tiene, que a raíz de las políticas económicas es pobre, todo el potencial que tiene y que no se está explotando. O sea, toda esa gente que no se pudo educar, que no pudo ir a una universidad, que quizás en las manos de esas personas está la potencialidad cura de enfermedades o podrían aportar ideas para hacer una sociedad mejor. Toda esa gente que está excluida. Y eso me parece lo moralmente más complicado, más complejo, y que me parece que no hay que dejarlo de lado. O sea, de nuevo, esta postura insensible, libertaria, de bueno, que se regulen, bueno, cada uno tiene derecho a morirse de hambre, como ha llegado a decir. Me parece que es crucial, porque justamente ahí tenemos ahí, ¿por qué no se cuestionan las libertades de esa persona, ¿no? O sea, la persona que no se pudo educar, que no puede alimentarse correctamente, ¿qué libertades tiene? O sea, ¿cómo puede desarrollar sus libertades si no las tiene? O sea, no las tiene ni puede desarrollarlas en sí mismo. Entonces esto me parece que es central. Entonces el Estado, ¿qué tiene que hacer? Nos tiene que asegurar una base, un piso para tratar de que todos arranquemos con un mínimo piso de igualdad. Por eso es la importancia de la educación pública, ¿no? Entonces, que nunca vas a llegar a la igualdad, ni nadie desea la completa igualdad. De hecho, ni los países nórdicos tienen completa igualdad, no hay ejemplo de completa igualdad. Lo que uno trata es de generar una base de igualdad para todos en algunos aspectos. Por ejemplo, la educación, la salud. Y que esto permita desarrollar, porque si no lo que permita desarrollar las potencialidades, porque si no lo que ocurre es justamente anulan la libertad de esas personas. O sea, ¿cómo podemos decir libertarios? Apoyamos la libertad. ¿La libertad de qué? La libertad de hacer negocios, no la libertad. O de quiénes, digamos. O de quiénes, claro. Es la libertad de hacer negocios. Por eso a mí me parece, ahí se estuvo hablando bastante de lo que es renta básica. Me parece también un aspecto interesante a explorar, que acá en Argentina también, otro de los grandes temas que cuando uno lo plantea, parece como si fuese un comunista, de nuevo, una vez más, que es bueno, ok, una renta básica no aseguraría por lo menos que la gente no se muera de hambre. Entonces, no aseguraría mínimamente con una escuela pública y demás, no puedo asegurar por lo menos ese piso. Después podemos discutir más, también puede sonar poco ambicioso, pero a lo que es hoy, me parece que es importante que exista un piso para que se puedan desarrollar las potencialidades de todas las personas, ¿no? Y podamos vivir en una sociedad más justa.